y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis Siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis Siglo XXI. Todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. El sol brilla en tu frente luminosa, la Madre Celestial pura y hermosa se ha posado en tu alma y tu santuario, oh Samael, supremo comandante, oh Maestro con alma de diamante, oh guerrero iniciador de Acuario. Adelante, guerreros de Acuario. A nuestros hermanos, la humanidad doliente que sufre, a ustedes que nos escuchan por radio y nos siguen por internet, llevamos esta luz en el desierto, un mensaje a la conciencia que te permitirá encontrar las claves que te ayudarán a encontrar el camino que habéis olvidado para regresar al círculo de la humanidad consciente. Invitación que hace el Centro Uriel a través de este programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Celina García, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. Adelante, guerreros de Acuario. Es necesario de cuando en cuando salir por un momento de este mundo mecanicista en que siempre vivimos para mirarnos totalmente, de cuando en cuando, aunque sea por unos instantes. Debemos dejar de identificarnos con esa vida mecanicista que llevamos. Uno debe tratar de ser distinto, de ser diferente. Uno debe ser revolucionario, rebelde, por naturaleza y por espíritu. Debemos romper con todas estas normas viejas de nuestros antepasados, abandonar totalmente las costumbres rancias en que hemos vivido. No es posible despertar conciencia mientras no nos separemos de todos esos papelitos que estamos acostumbrados a representar. No es posible despertar conciencia mientras no nos alejemos completamente de la vida mecanicista. Cuando uno comienza a ser diferente a los demás, se inicia el proceso del despertar de la conciencia. Las gentes nada saben sobre la vida superior. ¿Qué saben sobre los misterios de la vida y de la muerte? Nada. Ante todo, es necesario estudiar que estamos dormidos, que uno no puede despertar mientras viva completamente fascinado con la vida mecánica, con los diversos papelitos de la vida, romper con ellos y ser rebeldes, y mirar la vida desde otro ángulo. Si la razón no nos ha podido llevar a la experiencia de lo real, debemos romper con el razonamiento. Tenemos que tener alguna otra facultad, si es que queremos conocer la verdad. El Cristo cósmico dijo: conocer la verdad y ésta os hará libres. Pero, ¿existe alguna otra facultad que nos permita la experiencia de la verdad sin el proceso doloroso del razonamiento? Sí existe. ¿Cuál es? La percepción instintiva de las verdades cósmicas. Esta es una facultad del ser. En un pasado arcaico de la Tierra, todas las criaturas humanas poseían desarrollada esa facultad, pero conforme el ego, el yo, el mí mismo, se fue
vigorizando, dicha facultad se fue degenerando hasta que se acabó. Solo el que la desarrolle de nuevo mediante la regeneración de esa preciosa facultad puede llegar a la experiencia de lo real, en ausencia completa del racionalismo subjetivo. ¿Cómo despertar esa preciosa facultad como regeneradora? ¿De qué manera? Dejando de ser entes mecánicos, apartándonos de tantos papelitos que realizamos diariamente. Siendo rebeldes, uno deja de ser mecánico cuando comience a tener conciencia de sí mismos. Y es que necesitamos conocernos a sí mismos. Solo así dejamos de ser mecánicos. Cuando uno se conoce a sí mismo, puede eliminar los elementos inhumanos que llevamos dentro, los prejuicios de raza, de nación, el odio que conduce a tantas guerras, el egoísmo que de pronto se hará violento, la envidia que se ha convertido en un factor básico de esta vida ultramoderna, etcétera. Rasgar el velo del arcano y enseñarle a todo ser humano el camino de la liberación. Adelante. En Gnosis, siglo XXI. Consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, la tarde de hoy estamos con algunas recomendaciones en cuanto se refiere a los alimentos, en cuanto a la combinación de ellos para mejorar nuestra salud. Está científicamente comprobado por la medicina occidental que para iniciar la buena digestión de cualquier proteína animal concentrada, el estómago debe secretar pectina. Pero también está demostrado que la pectina solo puede actuar en un medio sumamente ácido, que debe mantenerse durante varias horas hasta la completa digestión de las proteínas. Otro hecho igualmente comprobado por la ciencia es que cuando masticamos un pedazo de pan, de papa o de cualquier otro hidrato de carbono fécula, las glándulas salivales segregan de inmediato tialina y otros jugos alcalinos. Después de tragada la fécula alcalinizada, necesita hallar en el estómago un medio alcalino para acabar de ser digerida por completo. Para poder comprender lo que ocurre, imagínense simultáneamente féculas y proteínas. El estómago, en respuesta a la presencia de las proteínas y las féculas, segrega al mismo tiempo jugos ácidos y alcalinos que se neutralizan entre sí y dejan una solución acuosa incapaz de digerir correctamente ni una cosa ni otra. Lo que sucede a continuación es que las proteínas se pudren y las féculas se fermentan, debido a la constante presencia de bacterias en el canal digestivo. La putrefacción y la fermentación son las principales causas de todo tipo de problemas digestivos, como gases, ardor, hinchazón, estreñimiento, heces fétidas, hemorroides sangrantes, colitis y demás. Muchas veces las alergias son también consecuencia directa de la mala combinación de los alimentos. La corriente sanguínea absorbe toxinas de la masa fermentada y putrefacta que llena los intestinos, y estas toxinas provocan a su vez erupciones, urticarias, dolores de cabeza, náuseas,
y otros de los síntomas que habitualmente se catalogan como alergias. Los mismos alimentos capaces de desencadenar una reacción alérgica cuando están incorrectamente combinados, muchas veces no producen ningún efecto nocivo cuando se consumen de acuerdo con las leyes de la naturaleza. La cuestión se reduce a lo siguiente: cuando se inmoviliza el estómago y perturba sus funciones digestivas con el consumo de alimentos mal combinados, las bacterias del canal digestivo se dan una fiesta. Debido a esto, nosotros queremos compartir este conocimiento, pues la mayoría de nosotros tenemos una alimentación muy mal combinada, mal equilibrada entre proteínas, féculas y especialmente pues los azúcares, los cuales ayudan a fermentar más en nuestro estómago. Por eso cuando uno consume un alimento pesado e inmediatamente pues se consume un bicarbonato, siente el alivio. Es decir, hay un equilibrio entre esa parte, la acidez, para aliviar la acidez del estómago. Hasta aquí nuestros consejos acerca de la salud en el día de hoy. En el próximo programa estaremos comentando más acerca de la correcta combinación de los alimentos. Adelante a iniciar el temario. En Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Queridos hermanos, ¿qué es la gran obra? Muchos pueden escucharla, pero, y allí está el pero, si no realizan la gran obra, pierden su tiempo. Mensaje que nos envía el maestro Samael para todos nosotros, los estudiantes y todas las personas que estamos o que intentamos pues dar un paso en este camino. Si no se realiza la gran obra, se pierde el tiempo. No basta simplemente tener la fe. Es claro que la fe sin obras es fe muerta. La obra se justifica con la fe y la fe con la obra. Lo importante es la gran obra. Si alguien nos escucha y tiene fe en nuestras palabras, pero no realiza la gran obra, se parece al hombre que se mira en un espejo, da la espalda y se va. Nada hace, pierde su tiempo. La fe es maravillosa, pero sin la obra es muerta. Se necesita que la fe esté respaldada por la obra. En esto del trabajo de la gran obra hay que pensar en muchas cosas. Ante todo, tenemos que controlar la lengua. En modo alguno debe interesarnos aquello del dice que se dice, las murmuraciones, a lo que otros dicen de nosotros, etc. Recordemos aquella frase escrita por Tomás de Kempis en su maravillosa obra titulada La imitación de Cristo. Él dice: no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy. Muchos iniciados dedicados a la gran obra trabajaron en la Edad Media en forma intensiva y hasta vivieron metidos dentro de los mismos monasterios del catolicismo romano, identificados, confundidos allí con el clero, y secretamente, en silencio y a determinadas horas de la noche hacían sus reuniones esotéricas. Todo esto es bastante interesante, ¿verdad? La obra es lo que cuenta, caros hermanos, lo que realmente importa, pero se necesita mucha resolución moral. No debemos tener preferencias para con nadie, tratar del mismo modo tanto a los ricos como a los pobres, sin preferencias, porque si únicamente tratamos nosotros con mucho amor a los ricos y a los pobres los despreciamos, indudablemente no estamos preparados para la gran obra. La lengua, por ejemplo, es un órgano muy chiquito, ¿verdad? Mas, cuán grandes bosques enciende.
El que logre controlar la lengua controla el sexo, porque son los dos polos de una misma cosa. Muchas gentes sufren con el asunto del problema sexual, con la lujuria, con la lascivia. Controlando la lengua se controla el sexo y se controla a todo el cuerpo en general. Vean ustedes un caballo, por muy brioso que sea, se le pone un freno en la boca y lo monta uno y lo controla. Lo mismo es la lengua. Si la controlamos, todo el cuerpo queda bajo control. Es pues muy interesante saber controlar la lengua. En realidad es necesario, es específico, es indispensable para la gran obra. Todos en general, todos los hermanos del movimiento gnóstico se están preparando para la gran obra ante la vida misma y no se les puede exigir demasiado. Están, dijéramos, en el estado de crillas, pero si se serenan, se vuelven pacientes y controlan la palabra, van adquiriendo las cualidades necesarias, al fin, un día, podrán entrar en la gran obra. En todo caso, es claro que la gran obra corresponde ya, dijéramos, a estadios muy avanzados del esoterismo, ¿no? Eso es claro. Ante todo están, dijéramos, elaborando el fuego, preparando el fuego. Algún día habrán ustedes conseguido la preparación completa del fuego, entonces será cuando van a comenzar la gran obra. Hablando desde el punto de vista alquimista, diría que ustedes actualmente, y me refiero a los hermanos que están trabajando en la forja de los cíclopes, poseen lo que podríamos llamar en alquimia el león verde. Obviamente, cuando empiecen a trabajar en la gran obra, ya tendrán entonces al león rojo. Interesante esta reflexión para que tengamos en cuenta y vamos, como quien dice, poniendo énfasis, haciendo énfasis en ese trabajo del esoterismo. ¿Pero qué se entiende en la alquimia por el león verde? El fuego incipiente, sin desarrollo interior. ¿Y qué se entiende en alquimia por el león rojo? El fuego ya totalmente desarrollado. El azufre, dijéramos, que simboliza el fuego, ya completamente mezclado con el mercurio y que cristaliza al fin. De este mundo pletórico de errores, A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel invita a todos, sin distinción de clases políticas, económicas, religiosas, a sus centros de conferencias ubicados en Soledad, en la urbanización Villa Estadio, en la calle 69, número 1411, entrando por la bomba de combustible, los domingos a las 4 de la tarde. En Santa Catalina Bolívar, en casa de la señora Benedict Góngora, en el barrio Cajagual, los domingos a las 11 de la mañana. En Repelón, en casa de la señora Astevia Carrillo, frente a la bomba de combustible, los días sábados 2 de la tarde. En Palmar de Candelaria, en casa de la señora Arayivis Blanco Aguilar, los días jueves a las 6 de la tarde. Te invitamos a escuchar el programa Gnosis Siglo XXI por emisora Fuentes de Cartagena en su dial 920 AM los días domingos a las 9 de la mañana. Sintoniza el programa Gnosis SOS los días viernes de 7:30 a 8 de la noche por Radio Aeropuerto. Búscanos con Google Centro de Enseñanzas Uriel y podrás enlazarte en vivo a Radio Tropical y ver este programa. De igual forma podrás enlazarte para ver las conferencias en vivo los días domingos a las 4 de la tarde. Están cordialmente invitados. por 1000 años encerraste a Luzbel. Gracias te damos, glorioso Samael. Has cumplido tus...
A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Cierta vez, un gran pedagogo, dirigiéndose a un grupo de jóvenes, dijo: la educación no consiste solo en aprender de los libros, memorizando algunos hechos, sino también en aprender a mirar, a escuchar aquello que los libros dicen, tanto si lo que dicen es verdadero como si es falso. Todo eso es parte de la educación. La educación no es un mero pasar los exámenes, conseguir un título, conseguir un empleo, casarse y establecerse, sino también saber escuchar a los pájaros, ver el cielo, la belleza de un árbol, la forma de las colinas. Es sentir todo eso, estar realmente, directamente en contacto con eso. A medida que ustedes crecen, ese sentido de escuchar, de ver, por desgracia va desapareciendo, porque se llenan de preocupaciones. Quieren más dinero, un automóvil mejor, más hijos, menos hijos. Se vuelven celosos, codiciosos, ambicionan, envidian. Y es así como dejan de percibir la belleza de la tierra. Seguramente conocen lo que ocurre en el mundo, ya que deben estar estudiando los acontecimientos de la actualidad. Hay guerras, revueltas, naciones divididas unas contra otras. En este país precisamente hay división, separación, y cada día más gente que nace en pobreza, escualidez y completa insensibilidad. A un hombre no le importa lo que le ocurre a otro en tanto que él esté perfectamente a salvo. Y a los jóvenes se les educa para que encajen en todo eso. Se dan cuenta que el mundo está loco, que todo es locura, disputas, batallas, provocar y desgarrarse el uno al otro. Y los jóvenes crecerán para encajar en todo esto. ¿Es esto correcto? Ese es el significado de la educación, del que deban voluntaria o involuntariamente encajar en esa insana estructura llamada sociedad. ¿Y saben lo que está ocurriendo en todo el mundo con las religiones? También aquí hay desintegración. Nadie cree ya en nada. El hombre no tiene fe y las religiones son el mero resultado de una vasta propaganda. Puesto que los jóvenes, frescos, inocentes, pueden mirar la belleza de la tierra y tener la cualidad del afecto, y pueden conservar eso, retenerlo, ya que si lo hacen, a medida que crezcan, se irán amoldando, porque es la forma más fácil de vivir. Solo unos pocos se rebelarán, pero tal rebelión tampoco resolverá el problema. Algunos intentarán escapar de la sociedad, pero ese escapar carece de sentido. Ustedes tienen que cambiar la sociedad, pero no matando a la gente. La sociedad somos todos, ustedes y nosotros. Creamos la sociedad en la cual vivimos. Bueno, es muy interesante esta pequeña reflexión sobre lo que es la educación. Esta educación pues no es mirando en esta época moderna. Esta educación siempre ha estado en nuestros antecesores o en nuestros ancestros. Siempre hemos buscado que nuestros hijos sean lo mejor, que tengan un buen futuro, que ganen plata,
que sean educados, que sobresalgan, que tengan poder, pero realmente la conciencia se nos olvidó el alma, se nos olvidó maravillarnos, como dijo aquí la señora, ante una puesta de sol, ante ver un cielo estrellado y muchas cosas hermosas que nos ofrece este mundo tierra en el cual vivimos. Se nos ha olvidado que nosotros existimos y que lo más importante del ser humano es la conciencia, el alma. Por lo tanto, nos hemos enfrascado en tanto materialismo que hoy en día, pues realmente lo que es el internet, lo que es la televisión, pues de pronto aparentemente es más útil que el mismo ser humano. Entonces, lo que tenemos nosotros es que empezar a mirarnos a nosotros mismos, a reconocer, a ver, a desarrollar esas facultades que hemos perdido para que nuestra alma, que es lo verdaderamente importante que tenemos, llegue a donde tiene que llegar. Que no sea nosotros los animales de la naturaleza los que nos están mandando, porque realmente el animal cuadrúpedo es el que nos da ejemplo de lo que su norma, ellos no se saltan esas normas, mientras que el hombre lo hace. Aquí hay una pequeña reflexión sobre lo que es la educación fundamental, lo que enseña a conciliar el orden con libertad. El orden sin libertad es tiranía, la libertad sin orden es anarquía. Libertad y orden sabiamente combinados constituyen la base de una educación fundamental. La educación fundamental es la ciencia de la conciencia, la ciencia que permite descubrir la relación con los seres humanos, con la naturaleza y con todas las cosas. Ayuda a despertar la conciencia y la inteligencia. Lleva a los jóvenes por el camino de la revolución verdadera. Enseña a conciliar el orden con libertad, que es la base de la educación fundamental. Se basa en una psicología y ética revolucionaria, acorde al nuevo ritmo vibratorio de la nueva era. Su objetivo es acabar con el miedo y despertar conciencia. La educación comienza en el hogar, en todo lo que el niño va aprendiendo durante sus primeros años, se va almacenando en el subconsciente. Educación fundamental está dirigida a esos espíritus rebeldes que, habiendo agotado los recursos de la inteligencia, están dispuestas ahora a poner en marcha los ocultos y maravillosos recursos de sus inquietos corazones, ávidos de traspasar la muralla del intelecto para entrar en el santuario de la intuición. Realmente la educación fundamental tiene que basarse en lo que es la libre iniciativa, no en la imitación, en el amor, en la búsqueda de la seguridad y empezando, por lo menos, si quieras a desarrollar esa partecita de que nosotros llamamos amor, pero no un amor pasional, no un amor egoísta, sino un amor no solamente con nosotros mismos, porque sería egoísta, sino con los demás, con aquellas personas que lo necesitan, que necesitan de nosotros, de aquellas personas que tienen hambre, que tienen sed, que necesitan refugio, que necesitan sabiduría, que necesitan esa esperanza o esa salvación que tantos y todas las religiones a nosotros nos prometen. Tenemos que buscarla en nuestro corazón, desintegrando esos defectos que nosotros llevamos dentro, esa parte egoica que cada ser humano tiene, esas fuerzas negativas que cada instante nos llegan y que nosotros permitimos que fluyan en nosotros y nos perjudiquen. Cada vez se hace más pesado el ambiente
de acuerdo al nivel de materialismo en que nos vamos sumiendo dentro de este universo. Cada día las diferentes publicaciones, las diferentes propagandas, los diferentes medios insisten en la necesidad de que el ser humano cada vez se mecanice más, y con este mensaje ciertamente de esa manera cada vez se va hipnotizando más la humanidad. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo cada día avanza la ciencia, la tecnología, los sistemas de internet, los sistemas de comunicación, y usted ve en las aulas, en las escuelas y en toda parte, usted ve a la persona esperando que salga la última moda, el último aparato de comunicaciones, el último celular, a ver quién lo adquiere más rápido, precisamente porque ya el nivel de investigación, la capacidad de nosotros mismos ver las cosas ya se ha perdido totalmente, casi que totalmente. Hoy por hoy es difícil ver cómo una persona de alguna manera, por ejemplo, se esfuerce por encontrar el camino o el sistema que le permita avanzar en su parte espiritual. ¿Por qué? Porque la parte espiritual ya realmente no le interesa. Al ser humano le interesa más que todo la parte física, la parte que está acostumbrada desde muy pequeño, y desafortunadamente porque desde hace mucho tiempo y desde pequeño se le ha enseñado a pensar de esa forma. Y es difícil ciertamente que la persona se desprenda de eso. Máxime cuando toda su vida ha estado en la urbe, todo el tiempo se ha quedado en la ciudad, y es que en la ciudad es difícil, por ejemplo, tener de alguna manera esas experiencias maravillosas de que nos hablaba aquí la compañera Beatriz, por ejemplo, las puestas del sol, una mañana bastante fresca, por ejemplo, en las montañas, el aire fresco, la brisa helada que nos golpea en la cara, el sonar de las quebradas, el aullar de los vientos entre los bosques. Esos mensajes o esos sonidos precisamente nos motivan desde la parte emocional y nos da un momento, un instante de tranquilidad, de tal manera que la persona haciendo ciertos ejercicios puede tener ciertas comunicaciones, puede tener otras vivencias, y cuando la persona logra tener precisamente esas vivencias es cuando se va dando cuenta ella por sí misma que hay una diferencia entre un mundo y el otro. De otra manera es muy difícil que la persona lo entienda porque nunca lo ha visto, y nadie, precisamente una persona que nunca ha visto otra forma de vida, pues es distinto, es difícil para que lo comprenda y lo entienda. Por eso es difícil también que la persona se adapte o se acostumbre o trate, por ejemplo, de darse cuenta de otros medios, de otras cosas, de otras formas de vida. Yo digo, por ejemplo, nosotros nos preguntamos cómo hacen, por ejemplo, los indígenas de cualquier montaña, por ejemplo, los del Amazonas, para sobrevivir, y tienen miles de años viviendo civilizaciones enteras que para la gran parte de la humanidad son desconocidas porque no las ven. Unos viven en la cuarta dimensión, otros viven en la quinta dimensión, otros viven físicamente y van y aparecen y desaparecen cuando quieren. Por ejemplo, muchos indígenas de la Alta Guajira, por ejemplo, en la Sierra Nevada, van y vienen cada vez que quieren, y son gente que para el común de la humanidad pasan inadvertidos, pero es que ellos no están sujetos precisamente al sistema de la vida urbana. Y para ellos la vida urbana es un ensayo, es lo que es realmente, y nosotros sí estamos atrapados en la vida urbana. Tampoco podemos que toda la humanidad, por ejemplo, viviera estas experiencias, porque esto es, digamos, que como una herencia o como algo específico que cada ser humano desde su interior busca o consigue. Como el que consigue plata, por ejemplo, nace con plata, vive con plata y todo el tiempo con plata, trae, como quien dice, ese dharma de mantenerse en esas condiciones. Pero estos no son valores que permanecen en el tiempo ni permanecen siempre en una persona, mientras que los valores espirituales perduran y perduran mientras las personas los conserve y los active. Por eso los invitamos, precisamente a través de este programa, a hacer énfasis, a hacer un alto en el camino y detenerse y mirarnos a ver las condiciones en que nos encontramos. Nosotros estamos muy amañados, por ejemplo, en la condición de vida que llevamos, y estamos sufriendo, pero nadie piensa que está sufriendo. Sin embargo, el garrote nos llega todos los días. Lo sentimos, lo vivimos, pero no, ahí toca aguantarnos ahí, porque ahí, y resulta que es cierto, esto hace parte del entrenamiento, pero es mejor buscar otras formas de entrenarse, sin necesidad de que el azote nos mantenga constantemente dándonos garrote, porque es que el castigo, el dolor es bueno y el dolor enseña, pero no es tan necesario escoger como maestro el dolor. También podemos escoger la misericordia, el amor, podemos escoger otro camino
que nos ayude precisamente a elevar nuestro nivel de ser. A través de este programa los invitamos todos a tener un conocimiento de la ciencia gnóstica, la ciencia que permite, de alguna manera, si la pones en práctica, elevar tu nivel de ser, cambiar tu forma de vida. En esto se insiste precisamente porque todos, la gran mayoría de nosotros sufrimos de diversas formas, todos en cada uno de nosotros hay un calvario, pero con ciertas técnicas, con ciertos trabajos específicos se van superando muchas dificultades que se ven enormes, pero que en un momento dado se apaciguan de la manera más sencilla, y todo para esto hay que tener serenidad, calma, paciencia y trabajar en la gran obra del Padre. Por eso es que hoy en día lo que vemos sobre la juventud es un fracaso, por falta de una educación fundamental, por falta de esos principios, esos valores, pero valores de la conciencia, valores que no se acaben, valores que sigan de generación en generación, pero realmente la preparación es para que tenga bastante plata y no pase sufrimiento, no pasemos, porque el que tiene plata tiene con qué comprar, tiene para satisfacer sus hábitos, sus costumbres y su propio ego. Entonces, por lo tanto, pues más se amaña y ahí nos encontramos en esa ronda y cuando salimos de allí. Mientras que si a nosotros, desde muy pequeños, desde antes de que ese niño nazca, desde el noviazgo, vayamos preparándonos para tener una familia, para que esos hijos salgan adelante espiritualmente, de verdad, de conciencia, pues obvio que no estaríamos como estamos, porque si miramos en estas ciudades, pandilla, drogas, alcohol y prostitución, que realmente, pues, ¿dónde están los principios de esa educación que necesitamos para nuestros hijos? Señora Beatriz, la palabra. Bueno, la cuestión para nuestros radioescuchas sería, ¿estamos educando a nuestros hijos correctamente? La escuela debería convertirnos en personas íntegras, personas inteligentes, pero estamos viendo que los jóvenes se les enseña a repetir como loros teorías, cuestiones que a la larga no les sirven para su vida práctica, para su desarrollo como seres humanos. Para nosotros, inteligente es aquel que obtiene muchos títulos, que tiene un gran puesto, que tiene másteres, especializaciones en el extranjero. Realmente la inteligencia nos conduce a discernir, a entender lo esencial de la vida. La inteligencia nos lleva a comprendernos a nosotros mismos, a conocernos. A los jóvenes realmente se les educa hoy en día para ser parte de una corporación, de que salgan para ser empleados, para ser mecánicos, para ser irreflexivos ante las situaciones de la vida. Realmente a nosotros como padres, como educadores, nos toca cuestionarnos qué estamos haciendo realmente en la educación hacia nuestros hijos, cuáles son los valores que se les inculcan. La educación debe ayudarnos a descubrir esos valores. Los padres, pues ayudarle al niño desde muy temprana edad a equilibrar su parte emocional. Pero para eso se hace necesario reeducar al padre, reeducar a los maestros. Es necesario que los padres comprendan que hay que traer hijos al mundo por amor y no por pasión animal. Es necesario que todos despertemos conciencia y hagamos de la educación realmente la forma de hacernos cada día más conscientes y de crear esos valores que necesitamos para desarrollar esa parte espiritual. A todos nuestros radioescuchas le damos las gracias por habernos permitido penetrar a sus hogares con este mensaje de Gnosis Siglo XXI, y los invitamos nuevamente para el próximo sábado a un programa igual o mejor que este por las emisoras Radio Tropical. Para todos ustedes,
paz inverencial. Cada combate